Gracias, queridos colegas, a todos. Bueno, presidente, muchísimas gracias por recibirnos un domingo en vivo y en un salón tan especial como este, ¿no? Que es un salón muy importante. Sí, este es el salón donde se hace la toma de jura de los ministros. O sea, es un lugar además, muy lindo, ¿no? Digamos, estéticamente. Además, digamos, nos habían pedido usar otro salón. Es un salón difícil para mí en términos de luces. ¿Por qué? Y porque es espejado. Ah. Y yo que soy fotofóbico... Ah, es un dato ese. Sí, entonces, pero bueno, digamos, me pareció que también valía la pena, pero nada, el tema de los espejos. Muy bien. Vamos derecho. Yo tengo acá decenas de temas. A ver, jamás por izquierda, así que jamás izquierdo. Desde el incidente entre Santiago Caputo y Manes, lo que quieras, hasta el acuerdo Luis, con el Fondo Monetario, la información del New York Times que vamos a analizar, lo que quieras. Con Novelli. Yo las punteo para poner en contexto. La decisión de designar por decreto al hijo de Mansilla, el pedido de intervención a la provincia de Buenos Aires, si fue así, lo que acaba de decir Cristina Fernández de Kirchner, la discusión sobre si los periodistas acreditados no podían hacer una buena cobertura, economía, etcétera, etcétera. Primera pregunta. Vamos a meternos con el discurso de ayer, ¿no? Pero, ¿qué pasó entre Caputo y Manes? ¿Por qué pasó lo que pasó? La realidad, esto sinceramente, desde mi punto de vista, la verdad es que tan grande es el discurso, tan grande es lo que fuimos a hacer, que fuimos a presentar el Estado de la Nación. La verdad que lo que hemos hecho a lo largo de este último año, hemos hecho más que lo que se hicieron en 80 años, en los últimos 80 años de la Argentina. Sinceramente me sorprende que le den tanta entidad a una cosa pero tan marginal, en especial porque, digamos, Manes ha mentido de manera deliberada. ¿En qué sentido? Cuando dijo que le pegaron dos Dice que le pegaron 2 trompadas, o sea, y son 2 palmaditas en el pecho. Verdaderamente me parece que hacer un escándalo por eso, pero tampoco me sorprende porque, bueno, digamos, esto lo ha impulsado una periodista de Clarín, y sabemos que, bueno, que Clarín me la tiene jurada, dado que, bueno, digamos, está intentando quedarse con el monopolio de las telecomunicaciones, y yo ya avisé que va a intervenir el ENACOM, que va a intervenir Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante. Entonces, digo, esto, Luis, vos lo sabés, se llama vuelto. Es decir, vos te metés con un poderoso, el poderoso, digamos, te va a hacer esto. La verdad que en lugar de estar discutiendo lo importante que es el Estado de la Nación, que fue lo que fui a hacer, donde describimos todas las cosas que hicimos en el último año, de vuelta, hicimos en un año más que 80 años de política económica de Argentina. Digo, es increíble lo que estamos haciendo. El mundo califica lo hecho en Argentina como un milagro. ¿Y a vos te parece que esa es la discusión? Me parece que yo, digamos, o sea, parte lo entiendo, digamos, por el problema que Clarín tiene con el gobierno, parte lo entiendo porque considero que hay periodistas ensobrados, coimeros, corruptos, y parte porque debe haber periodistas con un coeficiente intelectual tan bajo que, como no pueden entender la cantidad de cosas que generamos, bueno, entonces se tienen que poner a una cuesta de niños, ¿no? Ya que le introdujo el tema, algunos dicen, che, Milei se está portando con el grupo Clarín igual que como se portaban los kirchneristas. Y el grupo Clarín acaba de sacar un comunicado diciendo que todo lo que logró, lo logró no siendo parte de un monopolio artificial, sino haciendo lo que tenía que hacer. No, mucho del crecimiento del grupo Clarín desde lo que es el siglo XXI lo ha conseguido en base a negociaciones turbias con el Estado. A ver, vamos a ser claros. Hoy Clarín dice que yo cometo un error en el discurso. Eso es falso. Para variar, Clarín miente. A ver, yo le voy a explicar algo. Es cierto, Clarín estaba muy endeudado en dólares.
pero también es cierto que no estaba en condiciones de repagar la deuda. O sea, Clarín iba directamente a una convocatoria de acreedores y a la quiebra. Como parte de la negociación con el gobierno de Duhalde, de darle una tapa, digamos, positiva al propio Duhalde, y si no, digamos, que empiecen a investigar quiénes son los que negociaron esas tapas. En esa época se decía, una editorial de La Nación y una tapa de Clarín volteaban un gobierno. Sí. Es decir, el poder era muy distinto al que tienen hoy, que afortunadamente, gracias a las redes sociales, y en especial, digamos, por la liberación de las mismas... Es un poquito más horizontal. Es mucho más horizontal. Pero, perdón, Clarín dice, no, la deuda la teníamos en dólares y la tuvimos que pagar en dólares. No, pero ahora voy a explicar, Digamos, de esto entiendo un poquito. No, yo le pregunto. De esto entiendo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene la especificación asimétrica y demás, Clarín tenía ingresos en pesos, ¿sí?, ajustables por inflación, porque después la inflación va cambiando. El precio del diario de hoy no es el mismo que había en el 2002, por ejemplo, o en el 2001. Dicho esto, tenía la deuda en dólares y técnicamente estaba quebrado. Clarín entra en lo que es un concurso de acreedores, o sea, eso todavía no es una quiebra, es un concurso, es donde se empieza a negociar la deuda con los acreedores. En ese contexto, a mediados del 2003, sale una ley que es de la preservación de los bienes culturales y bienes y patrimonios culturales. Esa ley, también, digamos, en algún momento se la llamó Ley Clarín. Dentro de esa ley había una modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, que decía que entonces no podían avanzar los acreedores sobre esos bienes. ¿Esto qué quiere decir? Usted entró a un concurso de acreedores y en ese concurso de acreedores, como esos bienes no se podían, digamos, los acreedores no podían avanzar sobre los bienes, ¿qué pasó con esos títulos de deuda? Prácticamente se derrumbaron. ¿Por qué? Porque no tenían poder de negociación los acreedores. Y entonces usted dice que los favoreció. ¿Y a usted qué le parece? A usted, digamos, o sea, vamos a negociar, suponete que tenés una deuda conmigo y ahora no podés ejecutar mi activo. ¿Cuánto vale tu deuda? Menos. Ahora no, vale lo que yo quiero pagarte. Ok. Ahora pero no es todo eso, Luis, porque esto es muy importante. Dicho esto, que modificaron, ¿sí?, a beneplácito de Clarín y otros más, la ley de quiebras camuflada en esa ley, el día que manda Clarín la convocatoria de acreedores, en ese momento la convocatoria requería 67% de los votos. Como no los tenían, al otro día hicieron una reforma de la ley y lo que hicieron es llevarlo a 51. Digo, esto es un escándalo. Es un escándalo. Y ni que hablar, digamos, de los negocios que le habilitó Néstor Kirchner con la fusión, digamos. Después se pelearon, pero... Bueno, en el medio y del punto hicieron de vista político, ¿no tiene la misma reacción que el kirchnerismo? Es un medio que me critica, entonces yo... No es un problema de la crítica. A mí no me molesta la crítica. Eso es la forma en que se escudan los periodistas mentirosos y ensobrados. A mí lo que me molesta es la mentira. Porque este es un tema no menor. Supongamos que es un error. El error por naturaleza, perdón que voy a hacer un nombre técnico, se dice que es ruido blanco, es decir, que se distribuye normalmente, es decir, un día toca uno y otro día toca otro. Claro, otro. O sea, usted dice que si siempre va al mismo lado no es un error. No, claro, eso digo, los errores están hay un problema de autocorrelación, se llama técnicamente, no es ruido blanco. O sea, entonces hay sesgo. Eso es lo que yo digo. Una de las cosas, y a vos te consta, Luis, yo lo que hago es, yo los traqueo a todos ustedes, yo los miro a todos. O sea, yo los tengo bien identificados a ustedes. Yo tengo claro quién se equivoca y quién no. Porque también hay otra cosa que yo entiendo. Y esto, hay algunas cuestiones que también uno tiene, para que veas que no es que soy tan duro con los periodistas. Hay un montón de cosas que yo entiendo lo que les pasa. Una cosa que, por ejemplo, que pasa, este ejercicio lo propuso en las cenas que tenemos en Olivos Juan Carlos de Pablo, que es brillante. Dice que ponete a hablar 3 minutos seguidos de un tema que sabés, o 5. Lo
Lo que te vas a dar cuenta que después de un determinado rato empezás a decir pavadas. Imagínate si no es un tema del que sabes. Chao, listo. Eso yo lo entiendo, de repente están muchas horas al aire y pueden pasar estas cosas. Y después pasa otra cosa que yo también la entiendo, que es el valor de tener la primicia. Entonces algunos se apura, dice. Entonces algunos se apuran y no chequean, y entonces la tiran a la tribuna. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo ahora con esto, ¿no? Con esto. Digo, pero podrían pedir disculpas, a eso es lo que voy. Sí, claro, no, bueno, yo cuando me equivoco pido disculpas, pero yo bueno, por eso a vos te doy notas y a otros no. Bueno, pero ahora le pregunto, esta es mi mirada, no soy el dueño de la verdad. A mí me parece que falta una explicación. Si fuéramos los dueños de la verdad, no estaríamos acá. Me parece que falta una explicación más amplia y más clara sobre el tema del escándalo de la criptomoneda. El viernes The New York Times salió diciendo que Mauricio Novelli le pedía dinero a gente a cambio de facilitar entrevistas con usted o en el gobierno, y eso todavía no tiene una respuesta clara. A ver, le doy mi impresión, sí, mi opinión. Parece un conjunto de chimento de peluquería de despechadas. ¿Por qué? Vamos a la sustancia. Un problema de terceros con terceros no es un problema mío. ¿Está claro, no? No es un problema mío. No es un problema mío ni de mis funcionarios. O sea, es un problema de terceros con terceros. O sea, en el caso de que hubiera sucedido. Exactamente. De hecho, la propia nota son todos condicionales, o sea, se cuidan bien porque no deja de ser chimentos de peluquería. Luis, te lo hago con otro ejemplo. Por ejemplo, una de las calumnias e injurias que soltaron en la campaña, la venta de candidaturas. Intervino la justicia, probó que no había nada. Y era bueno porque A le dijo a B, C, eran todos chimentos de peluquería. Ahora, presidente, pero yo le puedo preguntar como periodista, sí, ¿por qué no? Es una mirada mía, ¿por qué no critica fuertemente usted o alguien del gobierno y es una calificación mía, al impresentable de Helen Davis o a Novelli, que se lo acusa una y otra vez? ¿Por qué es tan, ¿es condescendiente usted con ellos o no? No es que soy condescendiente. Digo, usted cuando quiere acusar a alguien es una cosa grave y las acusaciones que hace son graves. De hecho, las acusaciones que hacen muchos periodistas son muy graves y estoy esperando que termine de actuar la justicia porque voy a ir contra esos periodistas que han mentido, calumniado e injuriado. Yo le estoy preguntando, Luis, ¿vos te crees que, digamos, de vuelta, digamos, dado mi carácter, vos creés que si yo te engancho haciendo algo así, digamos, no te lo estaría diciendo ahora y no te lo estaría enrostrando en la cara? Digamos, o sea, al aire, digo, sería el momento ideal para hacerlo. ¿Cómo que no? Es decir, con lo cual, digamos, siendo que soy una persona muy directa, es una cosa bastante normal, que, digamos, si tuviera alguna diferencia de esas características, te daría. Dicho esto, es un tema que está en la justicia y que lo pruebe la justicia. Entonces yo no me voy a involucrar en chimentos de peluquería, digo, gente despechada que, digamos, quizás quiso tener las reuniones y no las tuvo. ¿Qué querés que te diga? Es decir, la verdad es esa, es un problema de terceros con terceros y que no tiene nada que ver con mi gobierno. Y la última en este sentido, metió la pata, se dio cuenta que metió la pata. Depende, ex ante no. Ex ante no. Ex ante no. Y esto yo lo expliqué. Sí, pero ¿lo volvería a hacer? Bueno, eso es ex post. Sí, por eso. Bueno, por algo levanté las murallas que levanté. ¿Y ya están levantadas bien las murallas? No. Bueno, digo, yo creo que estamos mucho más seguros, pero a lo que voy es lo siguiente. Acá hay un problema muy claro. Argentina es un país que a lo largo de los últimos 100 años destrozó su mercado de crédito. Además hay una presión fiscal enorme que empuja a mucha gente a la informalidad. Todas estas personas que trabajan como programadores en temas de inteligencia artificial o en desarrollo de software y demás, muchos de ellos trabajan en la informalidad. Y es más, de hecho, directamente facturan afuera y hacen arreglos afuera. De hecho, cuando quien era la responsable de Arca les quiso ir a sacar información para cobrarle impuestos, automáticamente la eché. Digo, porque, digamos, o sea, mi gobierno no
Pero le quería era un sector informal y le quería incorporar a la formalidad. Pero no, le quería cobrar impuestos, que era otra cosa. No era que, digamos, o sea, tenía una mala intención detrás, que era el mecanismo represor que utilizó sistemáticamente la DGI, AFIP. O sea, conmigo eso no va a pasar. Dicho esto, a lo que voy es lo siguiente. Esas personas que están en ese segmento informal no tienen acceso al mercado de crédito. O porque están totalmente informal, o la parte que hacen formal no les alcanza para armar una carpeta de crédito. Okay. Entonces no tienen acceso al financiamiento. ¿Y usted creyó que eso era un buen instrumento para hacerlo? A mí, digamos, justamente lo que me propusieron es que iban a crear un instrumento para darle financiamiento a esos proyectos. A mí me pareció bárbaro. Si esa no es, porque acá no tenés, por ejemplo, como en Estados Unidos, mercado de capitales. O sea, en Estados Unidos hay empresas grandes que financian un montón de proyectos, porque con tal que le salga uno ya está, es gol. Sí. Entonces, eso acá no existe. Entonces, y dado lo que pasó, ¿usted no pecó un poco de... A ver, quiero elegir la palabra para ser cuidadoso. No, usa la que quieras. ¿No pecó un poco de cándido, de ingenuo? Pero es que todo lo que sea para ayudar a los argentinos, a mí me, digamos, así, a mí me entusiasma. Okay. A ver, sí. Lo puedo hacer con un ejemplo. Sí, sí. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que lo conté varias veces, que es el caso de Sebastián Battaglia en la final contra el Milan, ¿no? Los que patean penales y no. Entonces, digamos, cerra el penal y el periodista termina, digo, se quiere ir a festejar y le dice, ¿qué se siente haber errado el penal? Entonces Battaglia, con una sabiduría enorme, porque en ese momento hay que tener esa sabiduría, le dice, ¿vos pateaste alguna vez un penal en la final? No. Entonces, bueno, los penales lo erran lo que patean. A ver. Erró el penal, usted erró el penal. Nosotros, digamos, la cantidad de cosas enormes que hace este gobierno, si estoy diciendo que hicimos más cosas que en los últimos 80 años, es porque hacemos muchas cosas. A veces, digamos, podemos tirarla a la tribuna, sí. Digamos, o sea, la realidad es que cuando yo vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, ¡pum! Bajé el tuit. No, pero esto es muy interesante. Porque ¿sabe qué? Yo podría haber mentido. Porque ¿qué empezaron a decir? Que me habían hackeado la cuenta. Y yo dije, no, a mí no me hackearon la cuenta. Yo estoy haciendo esto de buena fe. Igual, presidente, usted conoce. Si usted miente en eso, a los 2 minutos se entera todo el mundo. No porque importa, pero hay gente que dice que, digamos, por ejemplo, le pasan estas cosas y dicen que le hackean la cuenta. Me hackearon la cuenta. Entonces, no, a mí no me hackearon la cuenta. Digo, esto, digamos, yo lo hice yo, digamos, o sea, a mí me pareció interesante difundir una situación, pero que la gente, digamos, vinculada a estos proyectos pudiera encontrar una forma de fondearse. Ese es el primer punto. El segundo punto es el siguiente. Cuando yo veo, digamos, que empieza a haber sospecha de algo, me corro. Eso es lo que tiene que ver con mi accionar. Lo otro tiene que ver cómo funcionan este tipo de activos, estos tokens. Dicho sea de paso, digamos, yo sé que a todos los que quisieron operar con esto y todo están muy ardidos, están muy doloridos. Hay un comunicado de la SEC, la Security Exchange. Ahora, ¿no? De hace 48 horas. Antes de la nota del New York Times. Mire qué casualidad. Porque el New York Times es un medio muy alineado con el Partido Demócrata y son bien anti-Trump. La agenda woke. Son woke por excelencia. ¿Qué decía el comunicado? Para que básicamente que los activos, digamos que este tipo de instrumentos no son considerados por la SEC activos. Porque, digamos, no representan reserva de valor, no hay promesas de pago, por lo tanto no puede haber estafa. Entiendo. No, pero esto no es menor, Luis, perdóname. No puede haber estafa porque no es formal. Y no solo eso, no está regulado. Y además dice, son tan insignificantes en términos de volumen, digamos, que no les importa. Que no lo consideran. Pero no solo eso, hay un tema muy importante. Todos los que entraron ahí, entraron voluntariamente, o sea, a nadie se le puso una pistola en la cabeza. Y después algunas personas con algunos comentarios me causan muchas gracias porque dicen, no, el hecho de que estuviera concentrado no sé qué porcentaje en cuántas de las billeteras, 8 billeteras. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuánto cotiza de las empresas argentinas en la bolsa? ¿El porcentaje? No. Entre el 20 y el 30%. Entonces, ¿qué digamos? O sea, cuando un precio cae, que dicen que hay una estafa, ni siquiera saben los términos. No, es cierto, pero entonces déjeme preguntarle... Es decir, hablan de cosas... A ver, ¿sabe lo que es más indignante de todo? Gente
que no puede hacer una transferencia por home banking hablando de un token. Es cierto. Yo por eso pregunto, y le hago la última pregunta sobre esto. ¿No hace un poco de ruido que usted, que es un economista experto, de repente apoyó eso, después después lo bajó y finalmente dijo, bueno, esto es como el casino? Porque si apoya eso de manera altruista y después es como el casino, es medio contradictorio. Entiende mi mirada, ¿no? Perdón, una mirada no de una persona que sabe. No, pero yo entiendo perfectamente el argumento, pero requiere varias partes la respuesta. Primer punto, ¿cuántas veces dije cuál es mi campo de especialización en economía? La macroeconomía. Crecimiento con y sin dinero. O sea, sé cómo hacer crecer una economía y sé cómo bajar la inflación, cosa que estoy cumpliendo. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Después usted tiene temas de finanzas. Yo, manejo los temas de finanzas. Pero todo el tema de criptomonedas y los tokens, esto es un instrumento hiper sofisticado, que... Entonces, ese es el primer punto. O sea, uno no sabe de todo, sabe de algunos campos. Esa es la realidad. Lo admite. Sí, pero bueno, pero el mundo, evoluciona. Usted, sea... Es diverso, sí. Exacto. Eso, por el lado, de cuál es mi especialización, yo, sé de esas cosas. Lo otro que es interesante, yo entiendo, vi a un periodista de TN hacer el comentario propio de una persona con déficit de coeficiente intelectual, diciendo, no, la analogía con el casino es mala. Yo, uno trata de hacer ejemplos para que la gente comprenda. Yo hice el ejemplo, comparativo del casino, hice el ejemplo comparativo de la ruleta rusa. Sí. Es decir, los que estaban entrando ahí sabían a lo que entraban. La definición técnica que yo hice en la nota, dije, son traders de volatilidad. Sí. Eso tiene todo un sentido, porque usted sabe que hay empresas quebradas que cotizan y sin embargo cotizan. Bueno, le doy un ejemplo emblemático en la bolsa argentina, Alpargatas. ¿Sigue cotizando? No, pero durante muchísimos años, o sea, después de quebrar, quebraba, cotizaba. Porque básicamente cuando en Real Options, que es una metodología de evaluación, cuando vos tenés mucha volatilidad, eso aporta valor. Ok. Entonces, esta gente, yo me fui enterando después, son tan extremos que tradean solamente volatilidad, no les importa, qué hay atrás. O sea, literalmente, tradean volatilidad. De hecho, eso en algún sentido, también lo dice el comunicado de la SEC, o sea, que todos los tipos que estaban ahí adentro sabían lo que estaban haciendo. Con lo cual, o sea, usted, no, cuando, como perdió plata, va y llora. Bueno, vamos. Hablemos de política vinculado con esto. Hoy salió Cristina a decirle usted, estafador serial, negador, y ahora va... Cristina diciéndome estafador serial. Le aviso que la que está 2 veces condenada es ella. Tienen el problema de la causa Los Sauces, Otesur, la Rosadita. Vialidad. Vialidad, o sea, le encontraron 5 palos verdes en la caja a la hija que nunca laburó. Vamos, seamos serios. Es más, si hay alguien que ha estafado en la Argentina, ha sido la política y en especial los Kirchner. ¿Dónde están los fondos de Santa Cruz, los 600 palos verdes? Eran 1000 y pico, al principio, 1100. No, bueno, imagínese si usted lo ajusta por inflación americana y todo, o sea, el robo es todavía muchísimo más grande, porque son 600 palos de la época de la convertibilidad. No solo eso, sino que además, ¿dónde estaba ella, era parte de la casta política, del golpe de Duhalde a De la Rúa, ¿no? ¿Sabe que hay... eso lo hablamos ayer, para Clarín y un montón de gente, está la declaración que le hizo Patricia Bullrich a Ollarvide, son 8 horas. Estaría bueno conseguirlo para ver, ¿Por qué? porque justamente da todas las características del golpe de Estado que le hicieron a De la Rúa. Y quiénes son los que, participaron de manera activa o dejaron correr. Pero, y estaban los Kirchner ahí. Y, ¿quién fue el alfil de Duhalde? Kirchner, Néstor. Mire usted. Y le voy a contar algo. Una de las cosas que yo expliqué en el discurso de ayer es que
expliqué sobre el acuerdo del fondo, expliqué el balance del Banco Central. Cuando usted degrada, pero se lo voy a hacer más fácil. ¿Te acordás cómo eran los billetes de la convertibilidad? Sí. Decían convertibles de curso legal. Sí. ¿Y por qué decían eso? Porque vos ibas con un billete de $1 y si exigías $1 te lo daban. Le dabas 100 pesos, te daban $100, ¿ok? Por eso eran convertibles. ¿Y qué es lo que hizo la especificación asimétrica? Rompió la ley de convertibilidad. Cuando rompe eso, lo que está diciendo es que vos ahora, esos pesos que tenés, no te los reconocen más, no te los reconocen más. Dice, entonces, ¿qué pasa? Dejan de tener respaldo. Bueno, eso que es verdaderamente una estafa, donde los políticos le robaron a los argentinos la base monetaria. ¿Sabe cuánto era la base monetaria en ese momento? ¿30.000 millones? Es ajustado por inflación, sí. Eran 14.000 millones de dólares que a plata de hoy, en ese momento, implicó robarse 30.000 millones de dólares. Pero no solo eso. Cuando Cristina, en su capricho electoral, ¿te acordás cuando lo echaron a Redrado? Sí. Bueno, cuando lo echaron a Redrado... Porque Redrado no quería bien. Que usaran los fondos del Banco Central para... Sí, eso es ligeramente distinta la situación, pero básicamente Cristina, con el tema del Fondo del Bicentenario, se quería llevar del Banco Central 10.000 millones de dólares. Sí. Entonces le exige a Redrado que le dé esos dólares. ¿Qué le dice Redrado? No, que no se los podía dar así nomás, había que tener una contextualización por la cual, digamos, o sea, se llevaban los 10.000 millones de dólares. ¿Qué hizo? Lo echó a Redrado, la puso a Marcó del Pont y se lo giró directamente. Marcó del Pont por eso debería estar presa. Epa. Debería estar presa. Porque primero giró la plata y después armaron todo el enjuague contable para justificarlo. Sí, eso a plata de hoy son 15.000 millones de dólares. Con lo cual, y esa es toda de Cristina. Después, ¿qué vino? Vino el dólar futuro, 25.000 millones de dólares. Y después las IRAs, 40.000 millones de dólares. Es decir, la política, y en especial los Kirchner, usaron el Banco Central para estafarle a los argentinos de bien 110.000 millones de dólares. Hablemos ahora de estafa piramidal. ¿Cuál es la contracara? Vos degradaste el activo del Banco Central. Quiere decir que, digamos, los pesos no tienen, digamos, le quitaste respaldo, es como a una empresa achicarle los activos. ¿Y con qué te paga la deuda? No tiene con qué. Dicho esto, por eso se explica que la inflación se haya disparado de la forma que se disparó. Nosotros estábamos al borde de una hiperinflación cuando asumimos, pero no solo eso, sino que además... Por eso te explica que el dólar de $1 saltó a 1.200. Esa es la estafa que hicieron los políticos. ¿Y sabés quién la pagó? ¿Quién? La pagaron todos los argentinos de bien. Pero ¿sabés con quién lo pagó con más fuerza? ¿Quiénes? Los más vulnerables. Porque cuando vos sincerás, que es lo que hicimos nosotros al inicio de la gestión, había 57% de pobres. Y a este gobierno que nos tratan de desalmados, de que no tenemos corazón y no sé qué cuántas ahora cosas. 38. 33. 34, 33. Sí, es la última frecuencia mensual que mide la Universidad Torcuato de Itera. Te cuento que las metodologías son similares, la de SED, Lo que pasa es que una mide más rápido. Distintas frecuencias, sí. Exactamente. Y el INDEC la mide en una frecuencia semestral. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nosotros, los inhumanos, los que no tenemos corazón, los insensibles, nosotros sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Me gustaría hablar del discurso de ayer. Algunos lo calificaron de discurso de campaña. Empezó la campaña 2025. Otros de autocelebratorio. Y algunos dijeron, y además estaba enojado. ¿Qué tiene para... Se lo tiro todo junto así. ¿Qué tiene para responderles a ellos? Autocelebratorio. A ver, yo le cuento cuál es la estructura del discurso. La estructura del discurso, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que fui a hacer yo ayer? A presentar el Estado de la Nación. Lo normal es que usted se explique cómo lo recibió, qué es lo que hizo durante el último año y después contar qué piensa hacer en este año. En este año y los próximos años. Digamos, bueno, al menos sí. En este, ¿no? Porque después está el discurso del año que viene, entonces, por lo menos este año que viene. Yo entiendo que a los fracasados de la política, de vuelta, a los ensobrados y a los corruptos de los medios, le puede parecer autocelebratorio. ¿Sabe por qué? Hay un trabajo maravilloso que hizo Manuel Adorni y es medir nuestras
nuestro cumplimiento en las promesas de campaña. Como una especie de chequeado, pero por parte del gobierno, ¿ok? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y encontró que se habían cumplido en el 75%. Sí, pero hay algunas cuestiones interesantes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hizo Manuel? Hizo todo el relevamiento de las promesas de campaña y miró dónde estábamos. Cuando usted hace eso, digamos, cumplimos el 75% de las promesas. Es decir, en el 25% del mandato cumplimos el 75%. Totales. Sí, pero hay algo que es muy interesante. Hay dos dimensiones del problema que son muy interesantes. Hay una dimensión muy interesante y es el hecho que, por ejemplo, decían que nuestras promesas eran incumplibles. Es decir, nosotros teníamos un programa pero muy ambicioso, no más o menos ambicioso, muy ambicioso. No es que, digamos, sea fácil cumplir la meta porque dijimos, este es el tren de la alegría. No, o sea, hicimos promesas muy concretas. Y de hecho, durante toda la campaña nos mataron y decían que era imposible todo. La más emblemática de toda esta es el déficit cero. Nosotros dijimos, vamos a ir a déficit cero. Nos dijeron, no, es imposible que puedas ajustar un punto del PBI por año con suerte, pero ni te lo van a permitir. Superávit financiero, superávit primario. Nosotros alcanzamos el superávit financiero en enero del 24. Digo, fue increíble, sinceramente. ¿Ustedes no lo creían? Ni nosotros nos creíamos que había pasado eso, que lo podíamos lograr. Después dijeron que eso no lo íbamos a poder mantener en el tiempo. No solo que lo mantuvimos todo el año. Sí, es más, hemos pagado deuda. ¿Sabe que nosotros bajamos 30.000 millones de dólares la deuda? La deuda. Es decir, nosotros sí nos desendeudamos en serio. Es más, el número del mes de enero de este año ha sido tremendo. Tuvimos un superávit primario de 2.5 billones y un superávit financiero, o sea, después de pago de intereses de 0.6 billones, 600.000 millones. Digo, entonces, la política fiscal es... Entonces, en 123 años no lo logró nadie y nosotros no lo logramos en un mes. ¿Usted no le parece que es algo para festejar? Sí. Punto uno. Cuando dice el mejor gobierno de la historia... Bien, exacto. Sí, estoy dispuesto a contestar todo. Digo, lo que pasa es que demanda tiempo. No importa. ¿Estamos con tiempo? Me dicen, ¿eh? Sí, ¿no? Estamos bien. Sí. Si no, decirle que vine atrás que nos dio un poquito de tiempo. No, está José del Río esperándonos. Le mando un saludo grande a José. Ahora, vamos por otras cosas. La reforma estructural más grande de la historia argentina la hizo Menem. Nosotros, con básicamente el 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores, entre el DNU y la Ley Bases hicimos una reforma estructural 8 veces más grande. ¿Sí? Una reforma 8 veces más grande. Ahora, ¿se quedó ahí? No. Hicimos además 900 desregulaciones, es decir, metimos 1.700 reformas estructurales. Esto, digamos, o sea, yo entiendo que a la gente le resulta difícil asimilar esto. ¿Quiere que le sea sincero? Si usted me pide que le redacte todas las cosas que hicimos, digamos, yo tampoco... No tengo forma de acordarme de 1.700 cosas, tengo que agarrar los papeles. Sincero, por ahí lo que cae en medio es... A mí no, que la gente piense lo que quiera. El mejor gobierno de la historia. Porque somos el mejor gobierno de la historia. Mejor gobierno de la historia. Somos el mejor gobierno de la historia. Se lo voy a explicar por qué. Hay un trabajo de Gerardo Lapaulera, Bozzoli e Irigoyen que se llama Passing the Buck. Buck ¿vio cuando usted hace una carrera de posta? Sí. Passing the Buck es cuando usted le pasa la posta al otro. Entonces desarrollan el índice de presión macroeconómica de Robert Barro, que es un profesor de la Universidad de Harvard, amigo de Federico Sturzenegger además. Y una de las cosas que demuestra que ese gobierno, el primer gobierno de Menem, fue el mejor gobierno en la historia argentina. El gobierno de Menem tenía dos características, si usted quiere: un programa de estabilización exitoso y un programa de reformas estructurales. El programa de reformas estructurales, si yo solamente tomo DNU 7023 y Ley Bases, es 8 veces más grande. Si tomo además las desregulaciones, es 17 veces más grande, solo en el primer año. Primer punto. Segundo punto, no solo eso, sino que además, al ritmo que estamos bajando la inflación, es mucho más profundo que lo que fue la convertibilidad. Hay que tener en cuenta que cuando usted toma, por ejemplo, la inflación neta del crawling peg, Argentina tiene deflación en dólares. Entonces,
Vamos. Ese es el argumento. No solo eso, la recuperación es la recuperación más fuerte que tuvo la economía argentina. La recuperación del PBI, el crecimiento económico. Exactamente, porque esto es lo que califica casi de milagroso, Luis. Y es el motivo por el cual, digamos, me llaman de muchísimas universidades del mundo y muchos, digamos, se interiorizan en el caso argentino. Nosotros hicimos un ajuste fiscal entre el Tesoro y el Banco Central 15 puntos del PBI. 7, le cuento cómo fue, 5 en el Tesoro, donde ajustamos 7 y 2 recompusimos partidas sociales y jubilados, y 10 en el Banco Central. Ese fue el ajuste de 15 puntos del PBI, que fueron 15 puntos que se le devolvió al sector privado eso, porque se dejó de emitir. ¿No lo hizo a costa de los pobres o a costa de los jubilados? Lo hice a costa de la política, lo hice a costa de la casta, lo hice a costa del sistema financiero, lo hice a costa del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ese es el primer punto. Con ajustes de la mitad, dada la evidencia empírica internacional, el PBI debería haber caído entre 10 y 15%. Nosotros agarramos el PBI en frecuencia trimestral con un arrastre estadístico de 2,8. Es decir, que si quedaba en 2,8 no cayó nada la economía con nosotros. Va a terminar con una caída en la frecuencia trimestral del 1,8. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la economía creció. Porque si arrancamos en menos 2,8 y está a 1,8 negativo, quiere decir que la economía creció. ¿Y eso por qué sucedió? No, espere un segundo. Y ahí lo que usted tiene es que el PBI, en la frecuencia mensual, se llama EMA, estimador mensual de la actividad económica. Si lo toma el desestacionalizado, terminamos 4,8% arriba de diciembre. Es decir, nosotros metimos el ajuste fiscal más grande de la historia, que decían que no lo podíamos hacer. Dijeron que no íbamos a poder bajar la inflación a pesar del ajuste y cortar con la emisión. Decían, no, se va a estacionar en 30, después en 20, después en 8, después en 4, y que no la íbamos a poder bajar más. Acá vamos. ¿Sabe que el dato de enero del IPC, que dio 2,2, cuando usted lo corrige por estacionalidad, da 1,8? Pero no importa, o sea, quiero marcar, digamos, cómo... La tendencia. Lo importante es la tendencia, porque usted va a tener volatilidad, qué sé yo, no sé cómo va a ser febrero, pero con el tremendo impacto que tuvo la carne, puede ser que se sacó... ¿Y puede ser que abril empiece con 1 la inflación? Y es muy probable. Ahora, pero sí... Por favor, Luis, perdón que te interrumpa, pero hay cosas del argumento que me parece que vale la pena. Porque después de eso, ¿qué nos dijeron? Que se iba a derrumbarle el nivel de actividad. ¿Cómo terminamos? 5% arriba. ¿Qué dijeron? Que íbamos a hacer explotar la cantidad de pobres indigentes. Y sin embargo, sacamos del 57 al 33, sacamos de la pobreza 10 millones de seres humanos. 10 millones de argentinos que dejaron de estar en la pobreza. Entonces, y esto se debe... parte por la recuperación cíclica. Fíjese que Argentina tocó un piso en abril y a partir de ahí lleva como 10 meses seguidos casi creciendo. Lo mismo con los salarios reales, es decir, los salarios ganándole la inflación. ¿Los salarios crecieron? Porque en dólares están caros. ¿Por qué están caros? Dígame usted, es el presidente. Para mí no están caros. Para mí no están caros. Los precios están caros. Los precios en dólares están caros. No sé, digamos, a mí yo no tengo la sensación. Yo lo que creo es que puede ser que, si usted me dice, digamos, hay mucho empresariado que habitualmente no estaba acostumbrado a competir, con una economía profundamente inestable, donde el stock de capital era chiquito, y con un stock de capital chiquito, digamos, tenían retornos enormes que le permitían llevar una vida holgada. Bueno, entonces se van a tener que acostumbrar a competir y van a tener que acostumbrar a tener... Los empresarios de la ropa, los empresarios gastronómicos que que quiera, digamos, se van a tener que acostumbrar que esta es una economía que va camino a destruir el riesgo país. Entonces, y después usted tiene que trabajar en la eficiencia, es un problema puertas adentro de la empresa, y lo que nosotros le estamos aportando a la población... Es el ahorro del 15% de... Sí, no solo eso, porque además el 5% de crecimiento también le suma. Pero fíjese que esto es importante. En la medida que yo bajo impuestos, eso permite que los salarios sean más altos. Entonces, bajamos el señoriaje en 15 puntos del PBI, que se lo devolvimos al sector privado. Antes estábamos al borde de la hiperinflación,
Sí, porque digamos la inflación mayorista corría a un ritmo del 17.000 ahora anual. está más bajo. Ahora está menos Igual del 20. los impuestos, perdón, no es que yo le quiera decir que pueda hacer todo en 5 minutos, pero los impuestos tienen que bajar todavía más, ¿no? Retenciones, Pero usted cree, el impuesto. pero pregunta, Estuve usted... en Mendoza, el impuesto a los ingresos brutos son uno de los más altos de la me República. encanta el punto. ¿Quién cobra ingresos brutos? Los gobernadores. Entonces no es un problema mío, es un problema de los gobernadores. Y en Mendoza particularmente también, la tarifa eléctrica es carísima. Bueno, ahí puede ser que el problema sea que acá, digamos, haya todavía que recomponer precios. Pero de hecho nosotros hemos hecho todo este ajuste de estabilización, o sea, sin expropiación tipo Plan Bonex, sin fijar precios, sin fijar el tipo de cambio, ¿sí? Y además recomponiendo precios relativos, o sea, tarifas. Pero, a ver, mire, nosotros eliminamos el señoriaje, le devolvimos a la población 15 puntos del PBI. No solo eso, eliminamos, por ejemplo, las transferencias de inmuebles, eliminamos las retenciones para las economías regionales, bajamos transitoriamente las retenciones para los productos tradicionales, quitamos aranceles para un montón de importaciones, quitamos, digamos, o sea, las restricciones para los autos, los híbridos y los autos de determinada gama. Digamos, o sea, yo hice el raconto, son como 12, 13 impuestos que bajamos, no es que, digamos, pero entiendo. A ver, de vuelta, ¿usted cree que Roma se hizo en un solo día? No. Bueno, o sea, también tengo que preservar el equilibrio fiscal. De acuerdo. Déjeme que le pregunte cosas que acaban de suceder y que son, no le digo ping-pong, pero para ir y volver. ¿Se sintió cómodo con el recinto vacío, con una buena parte del recinto vacío? No, porque me parece que... ¿Qué mensaje se da? No, es muy interesante. ¿Sabe qué? La atmósfera era totalmente distinta. Digo, quizás es un anticipo de la Argentina que viene. Una Argentina, digamos, donde no hay lugar para zurdos, resentidos y cucarachas, digamos, que están dispuestos a romper todos y, digamos, y estén los que, con nuestras diferencias, porque podemos tener nuestras diferencias, pero queremos ir hacia el lado y hacia la ciudad de la libertad. ¿Usted se sintió cómodo? No, ¿la imagen de un recinto vacío no le dio institución? ¿No pega en el riesgo país? Digo. Digamos, yo diría que hay que festejarlo, porque, digamos, eso significa que, a ver, no pueden ni siquiera darle cuenta a la sociedad. ¿Sabe por qué no fueron? ¿Por qué no fueron? Porque no se pueden bancar tantas verdades, no se pueden bancar tanto éxito. Y como no se lo pueden bancar, porque no dejan de ser de izquierda, gente resentida, envidiosa, fracasada. Entonces, frente al éxito ajeno se ponen mal, por eso no fueron. No sé y además si es una postal del futuro, digamos, eso va a estar cada vez más violeta. ¿Es cierto que a los periodistas acreditados no los hicieron sentir cómodos como para transmitir el discurso, porque decían que el protagonismo debía ser solamente suyo? Sinceramente, ¿usted cree que yo te he metido en esos temas? No. Yo se lo pregunto por lo que yo tengo entendido es que hubo un reordenamiento de los lugares. Pero usted, digamos, no se preocupó por eso. No, está bien. Digamos, bueno, me parece que tengo preguntar. algunos temas más interesantes que ocuparme de eso. ¿Está todo roto con la vicepresidenta Victoria Villarruel? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que, por ejemplo, el CEO de una compañía le importa, digamos que en este caso sería el dueño de la compañía, son los argentinos? Digamos, si A y B se llevan mejor, peor, digamos, lo que le importa es los resultados. Digo, yo le hago una pregunta. Riquelme y Palermo no se llevaban bien y Palermo seguía haciendo gol y Boca seguía ganando. Pero no se llevan bien. No importa. Digamos, acá, digamos, ¿funciona? Listo. Ahí usted dijo, necesito terminar. ¿Era como diciendo el que manda soy yo o no? No, me parece que se adelantó en querer terminar la sesión. No sé, quizás se olvidó que yo mis discursos los termino con viva la libertad, carajo. Qué silencio tenso, ¿no? Silencio ¿Por qué tenso. silencio tenso? No, digo, yo me estaba... vos te pones tenso, yo no. No, yo estaba fantástico, yo estoy fantástico. Pero escúchame, o sea... Está bien. ¿Mis discursos cómo terminan, Luis? Mis discursos terminan todos iguales. Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo. ¿Qué es eso? No debe estar mirando mis discursos, ¿qué quiere que te diga? Presidente,
A ver si, pero usted tómelo como que yo no lo entendí bien. ¿Usted le pidió la renuncia a Kicillof? ¿Anunció que iba a intervenir la provincia? ¿De verdad quiere intervenir la provincia? ¿O lo que quiere es...? ¿Puedo contestar a las tres primeras? Falso. ¿Falso qué? Falso, no es así. No pidió la intervención. Le digo qué es lo que dije. A ver, está claro que la provincia de Buenos Aires se convirtió en un baño de sangre. Sí. Primer punto, es un dato de la realidad. Sí. Perdón que lo interrumpa, acá está José Luis Esper, estaban... ¿Qué hace, profe? Estábamos trabajando en Olivos y vinimos juntos para acá con el profe. Ya que están hablando de la provincia de Buenos Aires, porque sé que venían hablando de eso precisamente. Obviamente, digamos, sí. O sea, estamos trabajando duro, digamos, sí. Y José Luis, o sea, digamos, va a ser candidato a diputado, digamos, por la provincia de Buenos Aires, por la Libertad Avanza, así que, digamos, o sea, y además es el jefe de la Comisión de Presupuesto, ¿no? El presidente de la Comisión de Presupuesto, o sea, tiene una comisión importante para este gobierno. Perdón por la interrupción, usted no dijo que iba a intervenir. Exactamente. Le cuento qué es lo que pasó. Lo que digo es lo siguiente, la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre, que de paso, digamos, me solidarizo nuevamente con la familia de Kim Gómez. Pero... ¿Habló con la familia, perdón? No. No, porque me parece que es demagogia hacer eso. Eso es profundamente demagógico, digamos, en este contexto. O sea, es como querer lucrar con el dolor. Eso me parece muy miserable. Igual, digamos, gente de nuestro espacio se ha acercado. Dicho esto, a lo que voy es lo siguiente. Lo que estoy diciendo es que Kicillof es parte del problema, no de la solución. Kicillof adhiere a la doctrina Zaffaroni, que es el wokismo en derecho. ¿Vio cuando yo voy y me enojo con los wok? Bueno, el wokismo en derecho es Zaffaroni. ¿Qué quiere decir esto? Que pone a los delincuentes como si fueran víctimas. Y a las víctimas como victimarios, lo cual es un desastre. O sea, entonces termina premiando a los delincuentes, y premiar a los delincuentes es castigar a los honestos y a la gente de bien. Consecuentemente, él es parte del problema. Él es parte del problema. Entonces no se puede trabajar con él. Porque mientras que él, digamos, o sea, quiere liberar los delincuentes, o sea, y se la agarra con los buenos, yo, digamos, estoy del lado de la policía y de los buenos, y el que las hace las paga. Es decir, mientras que él adhiere a Zaffaroni, yo adhiero a Gary Becker y Rudolf Giuliani. El que las hace las paga, el principio de las ventanas rotas, mano dura, ¿sí? De hecho, fíjese, hay algunos impresentables que salen, se lamentan y se ponen todos llorosos y todo, pero después votan en contra de las leyes, por ejemplo, digamos, la ley de imputabilidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mandamos el proyecto de baja de imputabilidad y no... a 13 años, ¿no? Exactamente. Y la verdad, digamos, que cuando empezamos a mirar los números, la verdad que a mí lo podríamos llevar a 10, porque hay países en el mundo que está en 10. A 10 años. Si fuese por usted, ¿lo llevaría a 10? Delito de adulto, pena de adulto. Aunque tengan 10 años. Bueno, en Inglaterra son 10 años, en Suiza son 10 años, así que digo, ¿por qué no? O sea, sí hay otros países. Entonces, digo, ¿por qué, digamos, nosotros tenemos este número ridículo? Digamos, a ver, uno de los asesinos de Kim, 14. digamos, o sea, no podría haber salido y estaría preso, porque también hay que mencionar lo que hicimos con reiterancia, ¿no? Digo, la ley de reiterancia. Entonces, digamos que eso es un proyecto, ¿no? Reiterancia y reincidencia. Proyecto nuestro para terminar con la puerta giratoria. Todo el mundo declaró el fin de la puerta giratoria y ponían a Zaffaroni. Usted se da cuenta, ¿no? Digamos, Zaffaroni ni siquiera tiene el physique to role para ser juez penal. Zaffaroni, o sea, ¿no? Digo, parece una cargada. Ahora, pero entonces, intervención no. ¿Y qué pidió? No, ¿Y qué? No, lo que digo es, digamos, si verdaderamente él está preocupado, digamos, o consternado por lo que pasa con los bonaerenses, se tiene que correr porque es un inútil. Se lo dije varias veces que Kicillof es un inútil. ¿Qué es un inútil? ¿Y qué significa que se tiene que correr? Espere. Un inútil es alguien que no es útil para el cargo. Él no es útil. Entonces, si él verdaderamente está tan consternado por lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, se tiene que correr. O sea, y nosotros nos hacemos cargo, pero él se tiene que correr. Yo no, digamos, no se puede trabajar. O sea, digamos, porque él quiere ir para un lado, porque él está a favor de los delincuentes y nosotros estamos a favor de los honestos. Entonces, mientras que nosotros combatimos a los delincuentes, él los premia. No funciona así. Entonces, digo, él es parte del problema.
no de la solución. Nosotros, digamos, tenemos para mostrar soluciones. Por ejemplo, mientras que el kirchnerismo decía que perdieron la batalla contra los narcos, nosotros, con la doctora Bullrich, con el Plan Bandera, entramos en Rosario, bajamos la delincuencia en más de un 70%, digamos. Es más, hoy Argentina bajó los homicidios y es el país de Latinoamérica con menos homicidios del continente. Vamos, digamos, yo no, digamos acá, digamos, cuando dicen es autoproclamatorio, ¿cómo es que dijeron? Autolaudatorio. No sé. Autocelebratorio. Autocelebratorio, no es un autocelebratorio, estoy describiendo los logros. Digo, estoy describiendo logros, o sea, digo, para lo que dicen eso. Kicillof dice que usted es el responsable del crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Usted me está cargando. No, Kicillof dice. No, ya sé, pero es un chiste. ¿Cuánto tiempo llevo gobernando? 1 año y pico. Sí, 14 meses. Digo, el narcotráfico es un problema de oro. Digo, recuérdele que alguien de su fuerza política se llamaba Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Baúl. Aníbal Baúl, sí, no. Baúl por la denuncia sí. que hizo, sí. Bueno. Ricardo López Murphy, que se fue en el baúl, él lo desmintió. Bueno, no importa. Bueno, sí. Aníbal Baúl. Dicho esto, ¿qué es lo que dijo? Que habían perdido la guerra contra los narcos. O sea, yo no era presidente en ese momento. Entonces, digo, pero ¿sabe cuál es el problema? Es que, digamos, como todo zurdo, Kicillof está flojo con los datos. Entonces, digamos, no tiene idea de los datos. Digo, bueno, hay que explicarle ayer, que en 1 año nosotros podemos solucionar el problema de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Absolutamente. ¿En 1 año? Sí. ¿Cómo? A ver, le hago una pregunta. ¿No decían, ¿sabe cuántos piquetes había cuando nosotros llegamos al poder? Había 80 por día, ¿no? ¿Era? No. 8.300 al año. 8.300 al año. ¿Saben cuánto es en los últimos 10 meses? Cero. Decían que era imposible. ¿Sabe de qué es lo que caracteriza a este gobierno? ¿Qué? De hacer posible lo que la casta política dice que es imposible. Hablando de seguridad y piquetes, el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, dijo, che, los piquetes también, nosotros también terminamos con los piquetes, lo hicimos juntos en todo caso. Y dijo que si se nos escapan los presos tenemos que trabajar todos juntos. Y hago una pregunta, ¿y cuántos años lleva el PRO gobernando la ciudad? Mucho, ¿no? Antes de Jorge, digamos, 16 años. Horacio Larreta, Mauricio Macri. ¿Y por qué me hace esa pregunta? ¿Qué me quiere decir? Porque antes había piquetes y demás cosas y no lo arreglaban. Se arreglaron durante nuestro gobierno, con nuestra acción, con la acción de la ministra Bullrich. No, digamos, o sea, no que querramos llevarnos crédito que no tenemos, ¿no? A ver, le digo, tanto Kicillof como Cristina, como Massa, que ahora apareció de nuevo, no había aparecido últimamente, lo digo, es descriptivo. Porque lo describo, lo digo descriptivo. Dicen que usted subió a las redes el tema de la respuesta a Kicillof justo en el momento en que se estaba divulgando o antes de divulgar la nota del New York Times. ¿Eso es cierto? ¿Lo pensó así? No tenía ni idea de la nota del New York Times. No, ellos digo, bueno, pero es que, ¿sabe qué es lo interesante? Que el ladrón crea a todos de su misma condición. Entonces, digo, creen que, digamos, o sea, yo actúo así, no, ellos son los que actúan así. ¿Quién es su verdadero adversario? ¿Cristina Fernández de Kirchner, viuda Kirchner, Kicillof o Massa? No, mi adversario es la decadencia argentina, terminar con la decadencia argentina. Yo, digamos, o sea, yo no pienso en esos términos. Yo vengo acá, mi enemigo es la inflación, mi enemigo es el desempleo, mi enemigo es la pobreza. Esos son mis enemigos. O sea, yo trabajo para hacer crecer la economía, para hacer grande la Argentina nuevamente y terminar con la inflación y con la pobreza de una vez por todas. Acuerdo con el fondo. ¿Me podría dar detalles? ¿Qué se está discutiendo de verdad? Le pregunto, ¿no? Hablé con algunos especialistas, usted me corregirá. Monto de la deuda, no sé por qué, condiciones. No, porque me encanta, digamos, o sea, los especialistas que hablan que no saben nada, o sea, que no tienen nada de información. Yo le pregunto, ¿qué estamos, van a ser 10.000, 20.000? ¿Va a venir en mayo? A ver, le cuento... Lo que se puede contar, ¿no? Bueno, por eso. Lo que nosotros estamos negociando es un nuevo préstamo que implica una determinada cantidad de fondos frescos. Esos fondos frescos ingresan al Tesoro, pero a diferencia de lo que hicieron todos los gobiernos delincuentes de este país, que tomaban los fondos del Fondo Monetario y se los vendían al Banco Central y se llevaban pesos para gastar, nosotros esos
fondos que vamos a recibir del Fondo Monetario Internacional los vamos a aplicar para cancelar deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. ¿Y nada más? Nada más. ¿No para operar sobre el tipo de cambio? Ahora le explico. Perdón. Sí, porque esto es muy importante. Usted me habrá escuchado repetir hasta el cansancio que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque cae la demanda, porque sube la oferta, y eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga, y todos los precios expresados, unidades monetarias, suben, y el tipo de cambio es un precio más de todos esos. Ese es el concepto. Nosotros esos fondos que recibimos los vamos a utilizar para pagarle la deuda, parte de la deuda que tenemos con el Banco Central, que el Tesoro tiene que con el Banco Central. De esa manera, el activo del Banco Central se fortalece. Y dada la base monetaria, quiere decir, y dado los pasivos monetarios, el patrimonio neto del Banco Central mejora. Eso hace que el nivel de precios de largo plazo caiga y por ende la tasa de inflación subyacente que tiene la economía caiga. Es decir, es una forma de terminar con el problema de la inflación en Argentina. Ahora, el tema es, pero yo le digo que la deuda bruta no sube. ¿Por qué? Porque estoy usando deuda para cancelar deuda. Ese es el primer punto. Si usted quiere la deuda externa, lo hablábamos con el profe Esper cuando veníamos, tampoco aumenta. Porque así como, está entrando esa deuda externa, también están los fondos, con lo cual la deuda externa neta no aumenta. Pero esto es muy interesante, porque ¿qué podría decir el típico político empobrecedor argentino? No, bueno, pero la deuda neta está subiendo. Ahora, ¿sabe que si usted dice que la deuda neta está subiendo, significa que no están reconociendo como deuda la base monetaria? Esto quiere decir que están diciendo implícitamente que le quieren romper el totó a los argentinos con la inflación. ¿Quiénes están diciendo eso? Los políticos que digan que es un incremento de la deuda neta, porque en el fondo lo que están diciendo es que no le reconocen los pasivos monetarios del Banco Central como deuda, es decir, que usted eso lo tendría que estar pagando como inflación. Obviamente que alguien entonces podría decir, bueno, entonces vos me estás diciendo que estás cambiando un impuesto explícito por un impuesto implícito que es la inflación. Deuda por deuda. Sí, pero el tipo de impuesto es distinto. Bueno, en principio diría, mire, vamos a un impuesto que no es distorsivo, como es la inflación, y consecuentemente la asignación de recursos a la economía va a ser mejor y va a haber un upgrade en la calidad de vida de los argentinos. No solo eso, sino que además, que esto es muy interesante, es un impuesto que pega con más fuerza sobre la cantidad de pobres. O sea, cuando usted mira los logros que nosotros impresionantes que tuvimos en materia de reducción de la pobreza, ¿en dónde se explica? Se explica en la baja de la inflación, en la suba del salario real, en la suba de las jubilaciones en términos reales, en el aumento de la UH y en el aumento de la tarjeta alimentar. Eso lo que explica la brutal caída de la pobreza durante nuestro gobierno en el primer año. Dicho esto, entonces, bueno, pero entonces hay que pagarlo con impuestos. No hay que pagarlo con impuestos. La deuda tomada con el fondo. Se va a pagar con superávit fiscal. Y nosotros no hacemos superávit fiscal subiendo impuestos, nosotros lo hacemos bajando el gasto público. En el fondo lo que estoy diciendo es que vamos a hacer una transferencia de riqueza desde el Estado hacia el sector privado. Entiendo. Y eso además genera más libertad. ¿Y cuándo va a suceder la firma con el fondo? Bueno, nosotros ahora vamos a estar enviando el programa al Congreso. Y después, vendrá la aprobación del BOR y una vez que esté eso, llegan los fondos y... Cálculo, mayo, junio, no se puede decir. Y para los que dicen que el haber anunciado que se presenta al Congreso es un condicionamiento que les pidió el Fondo Monetario, ¿eso se los pidió el Fondo o se lo plantearon ustedes al No, fondo? eso tiene que ver con nuestro sistema jurídico. Desde que Guzmán puso esa ley. Hay que hacerlo. Claro. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No importa, yo digo, cuando vos vas a jugar a un partido de fútbol, ¿cuántos son 11. Ok, ¿podés poner 15? No. ¿Cuántos entran? 11. ¿Cuántos arqueros puede tener? 1. Listo, dale, ya está. Ok. La regla de juego es la regla de juego. Yo digo, juego en la cancha que existe. ¿Cuánto va a crecer la economía este año? Yo no me dedico a hacer pronósticos. Lo que dicen los que se dedican a hacer esto, están viendo que la economía se va a expandir, por lo menos va a crecer 5%. No, ok. Pero de vuelta, yo no hago ese tipo de cosas. Lijo y García Mansilla.
Muchos se preguntan, presidente, yo le digo, gente que lo votó o que está entusiasmado con usted, dice, presidente, ¿era necesario hacerlo así? Es un lío, entran con force. ¿Por qué con force? Bueno, por un decreto simple, no es la manera habitual. No, a ver. Digo, porque acá también hay que tener cuidado mucho con los ñoños republicanos. No, y que cada cosa que no le gustan dicen que es inconstitucional. Pero algunos republicanos son honestos y defienden. A ver, los ñoños republicanos, se ponen todos así, no, y el problema es, digo, porque he visto muchos criticar que ni siquiera son abogados. El problema es que no les gusta. Entonces, como no les gusta, dice que es inconstitucional. ¿Sabe qué? La prueba igual aunque no sean abogados, pueden criticar. Seamos horizontales de verdad, presidente, porque si no, no todo el mundo... Bueno, pero ¿cuál es el valor? O sea, ok, entonces usted va a ver... No, entonces, o sea, revivamos a Einstein y usted va y le va a discutir la teoría de la relatividad. Yo no, bueno, vamos, En todo caso le preguntaría. Ok. Bueno, entonces desde ahí a decir que está mal, o que es inconstitucional, o que es totalitario, digo, hay un abismo. ¿Sabe cuál es la mejor muestra de que, está dentro de las reglas? Que dicho sea de paso, para los ignorantes, está dentro de lo que es el artículo 99 de la Constitución. La propia Corte le tomó... A García Mansilla. Le tomó juramento a García Mansilla, con lo cual, claramente está dentro de las reglas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿No le gusta que sea por decreto? Mire, Macri cuando asumió a los 3 días lo hizo por decreto. Sí, y no aceptaron los que luego fueron... Bueno, pero ahora yo le voy a contar lo que me pasó a mí. Sí. Yo lo primero que hice fue un decreto. No, lo presentó en marzo del año pasado. Bien. Los jueces superaron todas las instancias. Sí. Y sin embargo, el Senado no lo sacó. Como no lo sacó, yo podría haber metido el decreto el 21 de noviembre. ¿Qué hice? ¿Metí decreto el 21 de noviembre? No. ¿Qué hice? Lo mandé en extraordinarias. O sea, le di al Congreso, le di al Senado otra oportunidad. Bueno, si el Senado, para hacer politiquería barata, no deja que funcione la Corte como que tiene que funcionar, es un escándalo. Entonces, ¿qué hice? Lo mandé por decreto. Bueno, también podría decir que usted lo mandó por decreto porque no le alcanzaban los votos. No, pero, a ver, bueno, hubieran votado y listo. Y no votaron. Que ahí también se le cae la mentira a muchos operadores y mentirosos que decían, no, tiene un acuerdo político con Cristina. No me dieron los votos, así que claramente... Y que dicho sea de paso, cuando Macri los pudo aprobar, a Rosati y a Rosenkrantz, lo pudo aprobar con los votos del kirchnerismo. No se olvide de eso. Pero dicho esto, que no es un tema menor, además, el nombramiento, es por este periodo legislativo. O sea, están en comisión. Sí, pero con ese criterio lo va a poder votar año por año, lo va a poder presentar año por año. Bueno, digamos que entonces que el Senado haga lo que trabaje y haga su trabajo. Bueno. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que, la justicia está recontra manoseada y lo único que hacen es politiquería barata. ¿A usted le parece? Porque fíjese esto es paradigmático. Yo lo dije ayer en el discurso. Son 5 miembros de la Corte. ¿Cuánto había? 3. Es decir, estaba funcionando con el 60%. El 40% no estaba... Ahora hay 4. Está bien, pero... Bueno, sí. ahora también... Perdón. Pero hasta ese momento. Sí. O sea, el 40% no estaba nombrado. Y, y empantanado en toda la política porque cada uno quiere... ¿Qué quiere hacer? Meter su propio juez, ¿no? Dicho esto... Ahora, si usted mira, toda la justicia federal tiene el mismo problema. El 40% de los cargos están vacantes y nosotros estamos dispuestos a cubrirlo. Pero ¿cuál es el problema? Están todos haciendo politiquería barata con la justicia. Entiendo. Están quedando los últimos minutos. Me avisan, cuando voy al piso de nuevo. ¿Tengo 2 minutos más? Sí, ¿no? ¿Solo 2 minutos más? No, empecé rápido. Claro, me estoy divirtiendo. Presidente, le van a jurar, Lijo va a ser... A ver, le cuento... que esto es interesante, como el hijo es juez federal, está pidiendo una licencia. Esa licencia, ya fue aprobada, ahora tiene que ser aprobada por la Corte. Una vez que sea aprobada por la Corte, le van a tomar juicio. ¿Y si la Corte le dice no te aceptamos la licencia? ¿Y por qué no lo van a hacer? No sé. Se lo acepta casación. ¿Por qué no se lo va a aceptar la Corte? No sé, porque él no lo considera correcto. No creo, pero no importa. O sea, en lugar de discutir, teoría, esperemos los hechos y discutemos los hechos. Mauricio Macri dijo que no le gustaba al hijo en la Corte. Bueno, a ver,
a usted, digamos, le gusta todas las cosas de alguien, ¿no? Digamos, No. es más, ni a su mujer le debe gustar todas las No, cosas. no, Una lo que cosa pasa le es gusta a que alguien, otra no. esto es más institucional, no es un problema Pero de, no es un, de un pantalón o una pollera. sí, es un problema de preferencias y de que Clijo ha tenido causas muy sensibles que hay gente que le ha dolido el bolsillo con el hijo. Dicho esto, a ver, Lijo es juez federal, o sea que tiene las condiciones de un juez. Tiene las condiciones de un juez. No solo eso, le voy a dar más detalles. Es especialista en temas de narcotráfico y ciberdelito, que no tenemos, y, digamos, y los temas de terrorismo, que es un tema muy complicado. No solo eso, sino que además es respetado por sus pares. Es decir, la casación no le revocó ninguno de sus fallos. No solo eso, sino que además cuando le dicen no, que duermen las causas, ¿cuánto tardan las causas? ¿O son solo la del hijo? De hecho, En general todas tardan. La del hijo tardaron, pero... Bien, ¿y sabe qué? Le voy a decir algo. El único político estrictamente político que fue preso, ¿quién fue? Menem. Vudú. ¿Y quién en ejercicio, sí, de la vicepresidenta. Bueno, un ¿Y quién lo metió preso? Lijo. Gracias. Sí, bueno, es una discusión. ¿Por qué cambió tan radicalmente la posición de Argentina con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania? No, Yo lo vi con Zelensky, lo vi, y ahora parece falso. todo, ¿no? No. Nosotros siempre, a ver, primero, ¿lo queremos poner áspero? Vamos a ponerlo áspero. Sí. ¿Con quién siempre dije que mi política internacional iba a estar alineada? Con Estados Unidos y con Israel. Ok. Estados Unidos e Israel. Sí. Punto 1. Con lo cual estoy en el mismo lugar que siempre dije que iba a estar. Punto 1. Pero al mismo tiempo... Pero ahora voy a explicar lo de Ucrania. Igual lo explicó brillantemente Huerten, creo que en una entrevista con Esteban Trebuch. En Más Nación. Brillante. O sea, si lo quieren, digamos, la explicación correcta, digamos, lo explica. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Esto es muy impresionante porque Trump vino con una impronta pacifista. Está trabajando activamente en el conflicto de Medio Oriente, está trabajando activamente en otros conflictos que, digamos, están ocurriendo y él está trabajando activamente y a mí me consta, no los puedo revelar, es información del Estado, y está trabajando activamente por la paz entre Ucrania y Rusia. Entonces, se abrió una ventana para llegar a la paz. Y esto no cambia en un ápice su posición. Pero de hecho, digamos, ¿qué es lo que yo hice? Hicimos en una línea en la cual, digamos, favorecemos la paz. Es decir, porque de vuelta, la diferencia entre Ucrania y Rusia, si no llega a tener el apoyo de Estados Unidos, Trump se lo dijo. Sí, sí. Entonces, yo trabajo por la paz. A mí me preocupa fuertemente el pueblo ucraniano. Es decir, y que haya una paz y que se terminen las muertes y que negocien en un escritorio y no con sangre en el medio. Ese es el eje central. Presidente, pero esa siempre fue mi postura a favor de la paz. Le tengo que hacer las últimas dos antes que le tengo que entregar a mi compañero, si no van a decir que soy un maleducado y no quiero. José, discúlpame un segundito. No, las disculpas te las debo yo, José. Soy yo el que lo está extendiendo. Te pido perdón. Que sigamos. Perdón, digamos, José. ¿Cómo? ¿Perdón? Esto es todo en vivo. Sí, lo voy a despedir tranquilo, está bien. No, bueno, pero que le lleguen mis disculpas a José, que nos estamos extendiendo por mi culpa. ¿Es consciente de que una interna salvaje con el PRO, pues yo creo eso, que puede terminar perjudicando fuerte al oficialismo y favoreciendo a Cristina Massa y a Kicillof? Empieza una interna salvaje y los perjudica a los dos, igual que los perjudicó a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, una interna salvaje. ¿Y cuál es mi intención? Sí, pero Caputo y Karina Milei quizá no quieren eso. Su intención es hacer un acuerdo con... Acá está Esper. ¿Puedo hacer un punto? Sí, como no. Usted es el presidente, sí. Bueno, está bien, pero este es tu programa. No. Digo, si hay algo que respeto es el derecho de propiedad. El programa es tuyo, no mío. Está bien, pero... A ver, vamos por este punto. Mi hermana tiene un rol muy importante en términos políticos.
Santiago es una mente verdaderamente brillante, es un fuera de serie, pero el presidente de los argentinos soy yo. Y el que toma las decisiones soy yo. Y acá, mi objetivo es terminar de una vez por todas con el kirchnerismo. Entonces yo voy a agotar todos los esfuerzos habidos y por haber para que los que estamos del lado de las ideas de la libertad y de la república estemos juntos. Entiendo. Y terminemos de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Entiendo. De vuelta, metafóricamente, que estuviste muy bien en la previa en decirlo, porque a veces algunos se enferman de literalidad. Ok, Santiago Caputo está bien en el gobierno, ¿no? Porque por estas dos últimas, por lo que pasó en la entrevista anterior y que fue un error reconocido por el gobierno y por... También fue un error, se habló, digo, para mí, digamos, o sea, eso no se debería haber hecho. Igual, ¿sabes lo que más me irrita? La de muchos periodistas hipócritas que me han hecho cientos de notas, que saben que jamás les marco las preguntas, que jamás les digo que me tienen que preguntar, que jamás los condiciono nada, que jamás corté nada. Hay hasta un hipócrita que grababa las notas y las pasaba a la noche, y yo jamás le pedí que editara nada o que me preguntara algo. Y es más, en un momento le dije, si querés una nota mía, sos tan deshonesto y desleal jugando que la quiero hacer en vivo. ¿Y? No, porque, por ejemplo, digamos, esa persona a la que estoy haciendo referencia, digo, se agarró y se quejó de todo esto, ensuciando un montón de profesionales. Porque, ¿me entendés? O sea, decime cuándo yo o alguna vez... A mí no, por lo menos. Digo, pero puedes preguntarle a cualquiera. Sí. Digo, me he pasado horas y horas en un estudio de televisión explicando el liberalismo en la Argentina. Digo, me van a venir a correr con esto. Y la última. ¿Qué le diría a quienes les gusta lo que usted está haciendo en economía, pero dicen, la crítica al Espósito, a esta, la otra, la ¿acaso no tengo razón? No. ¿Dónde está Ladri Depósito, María Becerra? Sí, Becerra. No, pero él hace bien esto. No, porque digamos son que hacen tantas críticas y todo. Digo, por ejemplo, la chica Becerra, por ejemplo, dijo que no estábamos ayudando con los incendios y todo. Incendios, además, generados intencionadamente por personas que militan en el espacio que ella, digamos, fue a levantar. Digamos, ¿dónde están ahora, digamos, con la muerte de Kim? Digamos, no tienen nada que decir. Digamos, o digamos, de la tragedia, digamos, con la familia Vivas. ¿Dónde están? No, en esas cosas callan. Vamos. Presidente, doble varas, ¿no? Presidente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias. No, por favor. Listo, ¿no? Vamos a una brevísima pausa y volvemos a hacer el análisis de